Hola amigos, en los últimos días ha surgido en la fotosfera solar una super mancha solar y por eso nos hemos animado a realizar este vídeo. A lo largo de este vídeo os vamos a contar algunas curiosidades de las manchas solares y también os vamos a dar algunos consejos, como por ejemplo qué modelo de telescopio es mejor para realizar observaciones del Sol y también qué precauciones hay que tomar. Este vídeo lo vamos a titular Astronomía solar y esto es Astronomía para todos. Antes que nada, os vamos a explicar qué es una mancha solar. Una mancha solar es una región del Sol que tiene una temperatura más baja que sus alrededores. La típica mancha consiste en una región central que se denomina umbra, que está rodeada de una un poquito más clara que se denomina penumbra. Las hay de diferentes tamaños, desde unos pocos miles de kilómetros hasta varios cientos de miles de kilómetros, como esta que ha surgido en los últimos días. Las primeras observaciones que se tienen de la observación de manchas solares, me refiero a registros sistemáticos, se han datado del año 28 a.C. y se realizaron desde China. Bueno, desde aquel entonces hasta el año 1600 se realizaron un poco más de 100 observaciones solares. Pero si durante todos estos siglos no se había inventado el telescopio, porque el telescopio se le atribuye a Galileo Galilei en el año 1609, ¿cómo es posible que se realizaran estas observaciones? Pues bueno, cuando el Sol se oscurecía debido a tormentas de arena o bien al paso de nubes, de esa forma los astrónomos de aquel entonces iban registrando el número de manchas solares que eran capaces de ver a simple vista. Por supuesto, siempre eran las más grandes. Desde el punto de vista observacional y para los astrónomos amateurs, ¿qué interés tiene la observación de manchas solares? Pues resultan bastante interesantes y también entretenidas, porque a diferencia de otros objetos celestes que son totalmente estáticos, no presentan variaciones de una noche a otra, como las galaxias o las nebulosas, en el caso de las manchas solares, la dinámica y la evolución de la mancha solar hace que de un día para otro las veamos de una forma diferente. Entonces, esto hace de la observación del Sol una faceta de la astronomía bastante entretenida. ¿Y cuál es la dinámica de las manchas solares? Pues es la siguiente. Surgen como fáculas, es decir, como puntos brillantes en la fotosfera, seguido de un intersticio o separación entre este punto brillante y la granulación de la fotosfera, a lo cual viene el oscurecimiento de esa región del Sol. Posteriormente, y separado unos grados de este punto brillante, aparece una segunda mancha. A los pocos días de haber surgido estas parejas de manchas solares, ambas manchas tienen un aspecto característico, es decir, como hemos dicho antes, una zona oscura que se llama umbra o sombra, que tiene una temperatura alrededor de 2500 grados Kelvin y un brillo de aproximadamente el 20% del brillo de la fotosfera, que está rodeada por una zona grisácea y que también es filamentosa, que se denomina penumbra y que tiene pues alrededor de 3300 grados Kelvin, con un brillo más o menos del 70 o del 80% de la fotosfera, es decir, un brillo un poquito superior al de la sombra. Estas manchas solares tienen movimientos propios y pueden alcanzar velocidades que van a los varios cientos de kilómetros por hora. La cuestión es que junto con estas dos manchas y en el transcurso de los días aparecen otras manchas que se van moviendo alrededor de las dos principales. El grupo de las manchas solares alcanza la máxima complejidad aproximadamente en el 10º día de haber surgido. Como curiosidad, os contaremos que gracias al seguimiento durante siglos de la evolución de las manchas solares se ha podido determinar cuál ha sido el periodo de rotación de este astro. Por término medio es de 27 días. Digo por término medio porque el Sol, al ser un objeto gaseoso, tiene lo que se denomina una rotación diferencial. La velocidad de rotación en el ecuador no es lo mismo que en la latitud 40 o que en los polos. De hecho, en el ecuador tiene un periodo de rotación de 25 días, mientras que en la latitud 40 tiene una rotación de 28 días. Y como hemos dicho antes, a esto se le denomina rotación diferencial. El número de manchas solares son un indicador de la actividad solar, que hay que recordar que sigue ciclos de 11 años. Es decir, en el transcurso de 11 años aproximadamente, el número de manchas solares aumenta hasta alcanzar el máximo número durante el año quinto o sexto del ciclo y luego vuelve a disminuir hasta alcanzar el mínimo en el año 11º.
A lo mejor os preguntáis si estos ciclos solares pueden tener alguna repercusión o efecto sobre la Tierra. La respuesta es que en algo sí que se nota. De hecho, durante los periodos de mínimos, el número de auroras boreales que se observan en la Tierra pues disminuye, y en el momento del ciclo de mayor número de manchas, la cantidad de auroras boreales que podemos observar pues también aumenta. Y luego también hay que destacar que durante el mínimo de Maunder algunos inviernos fueron especialmente fríos. Bueno, el mínimo de Maunder fue un periodo de tiempo que va entre 1645 y 1715, cuando las manchas solares prácticamente desaparecieron del Sol. Por el contrario, cuando el ciclo solar está en su momento máximo, el número de manchas solares es mayor, como hemos dicho anteriormente, y el Sol es ligeramente más brillante, aunque este incremento de brillo es prácticamente imperceptible para los humanos, apenas alcanza el 0,1-0,2% del brillo habitual. Ahora vamos a hablaros de la observación del Sol. Para realizar una observación del Sol, el diseño de telescopio que mejor puede funcionar es el diseño refractor, es decir, como este que tenemos aquí. Son los telescopios que funcionan por refracción de la luz, tienen aquí delante una lente y se concentra el haz de luz en el ocular que está en la parte de atrás. ¿Por qué? Porque si realizamos observaciones con un telescopio tipo Newton, que funciona por reflexión, la luz refleja, este sistema óptico cuenta con una obstrucción central, que es el soporte que estoy tocando aquí con la mano. Esto lo que va a provocar es una disminución en el contraste de las imágenes. Por eso, para la realización de observaciones del Sol, es siempre mejor un telescopio refractor. Vamos a aprovechar el 100% de la luz que entra en el tubo. Lo bueno que tienen los telescopios Newton, y creo que en alguna ocasión lo hemos comentado, es que gracias a su abertura podemos captar más luz. El hecho de tener un telescopio funcionando con espejos nos va a permitir tener una mayor abertura, y eso se va a traducir en mayor captación de luz. Por eso los telescopios Newton son más apropiados para observación de objetos de cielo profundo, como galaxias nebulosas, cúmulos globulares que son difusos. Mientras que para objetos brillantes, y no hay objeto más brillante en el firmamento que el Sol, no necesitamos tanta abertura. Simplemente con un telescopio de 5 o incluso de 4 centímetros de abertura sería más que suficiente. Hay que tener en cuenta los aspectos relacionados con la seguridad. El principal es que necesitamos utilizar un filtro para que bloquee la radiación del Sol. Esto en concreto es la tapa de un refractor de 9 centímetros, 90 milímetros. Fijaos que en muchos telescopios, cuando los compramos, en la tapa hay una segunda tapa secundaria, que es esta que iría aquí, que lo que nos permite es diafragmar la abertura del telescopio. Vamos a comprobar cómo se hace. Fijaos, en este telescopio que tenemos aquí, que es de 70 milímetros, la tapa, que se la hemos extraído, tiene una segunda tapita donde por detrás debe ir instalado el filtro solar. Que por cierto, si queréis ver de forma rápida cómo se instala este filtro solar, os vamos a dejar un vídeo en la etiqueta de aquí arriba de un short que grabamos ya hace algún tiempo, donde se ve perfectamente cómo se instala. La instalación es bastante sencilla, pero yo os vengo a decir esto porque incluso con un telescopio tan estrecho como este, no es necesario aprovechar los 7 centímetros de abertura, el Sol brilla muchísimo. Entonces, simplemente con estos 4 centímetros de abertura y un filtro solar es más que de sobra como para empezar a realizar observaciones del Sol. Por otra parte, y siempre lo digo en las actividades que hacemos o en los cursos, cuando instalamos el filtro solar, que va pegado con cinta americana, con precinto o con algún sistema que nos dé seguridad, es de múltiples usos. Lo podemos utilizar durante varias semanas. No es necesario estar quitándolo y poniéndolo cada vez que realizamos una observación del Sol. Lo que sí es muy aconsejable es, aunque estemos seguros de que hemos utilizado un adhesivo de primera calidad, siempre antes de realizar cualquier observación es muy interesante asegurarnos de que el filtro sigue pegado. ¿Por qué? Porque en caso de que venga una brisa y se despegase una de las partes, el daño que podemos sufrir en el ojo va a ser irreparable. Por eso hay que tener mucha precaución. Otra precaución que también siempre suelo dar es que en caso de realizar observaciones del Sol con niños, lo cual es bastante entretenido y los chavales lo pasan muy bien,
es nunca dejarles a solas con el telescopio. Siempre tiene que haber un adulto durante la observación del Sol, fundamentalmente para custodiarlo y asegurarse de que en ningún momento van a observar el Sol quitándole la tapa, porque si le quitan la tapa, recordad que le quitarán el filtro. Continuamos con los consejos. Respecto al filtro, los filtros que utilizamos son láminas que se llaman láminas Miller, que según el fabricante filtran el 99,999% de la radiación del Sol. Son totalmente seguros. Se venden en tamaño DIN A4, pero también desde hace unos años también se comercializa en un tamaño un poco más pequeño. Por cierto, en nuestra página web los podéis encontrar. Nosotros vendemos los de Bader Planetarium, que funcionan bastante bien. Estos son los recomendables. Puede haberlos de otras marcas. Lo que quiero decir es que los que son de lámina, que se pegan, como hemos visto antes, son los que nosotros recomendamos. Los que sí que nos recomendamos son aquellos que se vendían ya hace algunas décadas, que consistían en un filtro de vidrio que iba roscado en la parte trasera de los oculares, como este de aquí. Son peligrosos porque en observaciones del Sol prolongada, como hemos dicho antes, la luz que entra por el telescopio refractor se concentra en el ocular y entonces daba lugar al recalentamiento de ese filtro, que era de vidrio, como he dicho. Entonces, en algunas ocasiones se partía y entonces pues, los daños que producían en la vista podían ser importantes. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Otros accesorios que se pueden utilizar es por ejemplo, poner un trozo de este filtro, que es una hoja. Se puede recortar a medida y se puede utilizar para instalarlo en prismáticos. También podemos hacer una observación estereoscópica, por así decirlo, con prismáticos del Sol, lo cual también es bastante entretenido. Y si además cuentas con motores de seguimiento, o por lo menos con el motor de seguimiento del eje de extensión recta de tu montura, pues también va a ser bastante recomendable que lo actives, porque de esa forma compensarás el giro de rotación de la Tierra y si has hecho una puesta en estación más o menos bien, pues conseguirás tener el Sol siempre en el centro del ocular, lo cual pues, te va a permitir disfrutar más de las observaciones. Bueno, por nuestra parte nada más. Espero que os haya gustado este vídeo, que hayáis tomado nota de las recomendaciones del filtro solar. Y si te ha gustado, pues bueno, le puedes dar un like, lo puedes compartir. Si tienes algún telescopio por casa y quieres mandarnos la foto o comentarnos si te puede servir o no te puede servir, pues también lo puedes hacer. Gracias por atendernos y nos vemos en el siguiente vídeo.